Bienvenidos a su programa de fantasmas.com.mx. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Don Calaca. El tema de hoy es casas embrujadas. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de fantasmas.com.mx. En esta ocasión me tomé la libertad de escoger un tema que me encanta. En mi top 10 es el número 1. Es el de casas embrujadas. Antes de empezar, ya saben que siempre les muestro una imagen fantasmal o regularmente les explico un poquito el tema. En esta ocasión, casas embrujadas pues no tiene una definición que pueda yo explicar. Sin embargo, les traigo una historia muy interesante, o por lo menos en lo particular me impactó cuando yo era pequeño. Es muy conocida. Quizá muchos de ustedes la recuerden. Como todas las historias de fantasmas, les recuerdo que la historia es la que hace lo fantástico, no la imagen en sí. Pero bueno, a ver si muchos de ustedes recuerdan lo que les voy a mostrar. No sé si alguien recuerda a esta familia. Una familia típica americana. Hasta que un día, este muchachillo, este que tenemos de este lado, se le ocurrió levantarse durante la noche y asesinarlos a todos con una escopeta. Cuando lo agarró la policía, él declaraba que voces le pedían que matara a su familia y bueno, les hizo caso. ¿Ya reconocieron el caso? No sé si esto les dice más. Ya muchos ya han de saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Aunque en el chat ninguno lo ha reconocido. Es el caso de... Ándale, ya lo contestaron, el caso de Amityville. Exacto, este es el caso de Amityville. Esto supuestamente fue un fraude. La verdad es que nunca se comprobó nada. La casa ya fue demolida. Demolida y bueno, ya no nos dio la oportunidad de saber si fue verdad o mentira. Todo se quedó ahí, ya que pues todos los curiosos, todos los investigadores iban a ese lugar. Y pues no solo por investigar, sino por llevarse un recuerdo, destruían la casa. Esto se estaba volviendo un lío para las autoridades, así que decidieron demolerla. Entonces ya no tenemos más la casa de Amityville. Lo que sí es que hay todavía pruebas que hasta esta época no se habían revelado, o bueno, quizá no tanto como deberían. Recuerdo que, bueno, se decía en 1976, según History Channel, un equipo de fotógrafos fue a checar que todo estuviera bien, poniendo sensores de movimiento, cámaras en blanco y negro, con infrarrojos, y se captó una imagen que me gusta bastante, especialmente que si viene acompañada del testimonio de History Channel, pues nos da idea de que quizá es real. Nosotros no podemos comprobar si lo es o no lo es, pero se las traemos para que ustedes lo chequen. Esta fue tomada en el segundo piso de la casa. Durante la noche se disparó la cámara, o se disparó varias veces, tomando imágenes pues sin relevancia, no tenía nada. Pero esta tenía algo particular, ya que de este lado de la escalera salió un algo. Podríamos decir un niño, les decimos, nosotros no sabemos si eso no es. Ya viendo aquí la ampliación de este lado podemos ver pues que sí asemeja a la cara de un niño. Una cara que quizá no puedan definir muy bien por la calidad de video que tienen ahí, pero que comparándola con los dos niños de la familia, que aquí están un poco más grandes, tenemos una foto donde ellos están más pequeños, se asemeja mucho a la cara del menor de ellos. Esta historia se llevó al cine, aunque no se contaron todos los detalles de como cuando salió el libro, que muchos han de recordar como el libro de Satanic, en el que se mencionaban muchos detalles que de verdad paraban los pelos, porque hablaban de un cerdo que se aparecía, o una persona con cara de cerdo, a la señora que la golpeaban y que aparecían marcas que no se podían borrar durante días. Y en la casa de Amityville, en la película, pues no pasa nada, no dejan de ser solo fenómenos que pues, a nadie espantaron. En su época causó mucha sensación, nunca sabremos si fue verdad o fue mentira, pero fue el caso que en mi juventud impactó y también captó mi interés para la investigación de estos temas. Ahora sí vamos a dar entrada al tema, como siempre, con la participación de nuestro experto en lo paranormal, del Centro de Estudio Paranormal, el profesor Héctor López. Don Calaca, tenemos una pregunta sobre el tema de Amityville. A ver. ¿Existe algún video sobre esa casa, sobre ese tema? ¿El profesor tenía algo? Pues videos habrá un montón, pero que digamos, reales, no sé si te refieres a, pues documentales que se hayan filmado dentro de Amityville, sí hay filmaciones, hay fotografías, hay de todo, pero no sé si te refieres a que haya un video donde salgan fantasmas o donde pasen actividades, pues no sé de ninguno. Ahora sí damos entrada entonces para empezar el tema de lleno. Ahorita que deje su copita. El profesor Héctor López. Querido Pete, ¿cómo estás? alias Don Calaca, alias Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por
por volver a brindar el espacio para toda la gente que les interesan los temas de fantasmas. Y bueno, amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento desde allá, desde sus casas, o en algún cibercafé, no lo sé. Antes que nada, antes de entrar de lleno al tema que nos trae hoy a este programa, pues queremos mencionar algo muy importante para todos nosotros que laboramos aquí. El día de hoy es el cumpleaños de nuestro buen amigo. Eso no es muy importante para todos aquí. Así que hoy le traemos un regalito. Así que vamos a cantar las mañanitas, vamos a invitar a la técnica. Oye, qué pastelote le compraron yo. Así que parezca que lo estoy agarrando con las dos manos. Sí, que pastelote, no cabe. Mira, nada más. Así es, mira, ya te están felicitando por allá. Así que vamos a cantar las mañanitas. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Vamos a el día de tu santo, te las cantamos así. Ya un deseo. ¡Ay! Mordida para que lo amarremos de pastel. Y... ¿La mordida? Sí, mordida. Pero si le doy mordida me lo acabo. Sabes, es para ti, llega Ya vio la realidad del pastel. Yo que lo estaba mostrando de frente. Gracias. Muy bien. Bueno, ya no interrumpimos más. Felicidades. Felicidades, Pete. No entraron todos los del staff, que son como 50, pero bueno. Es que no caben todos en las cámaras. Sí, eso es lo complicado. Ya te estoy desacordando. Ahí estamos. Eso es todo. Ahora sí, entonces precisamente ya anunciaste que es mi cumpleaños y es precisamente que tomé este tema, que es mi favorito. Así es. Bueno, mira, aparte de que hoy hiciste tu berrinchito de que yo quiero mi tema. No es cierto, para nada. Aparte de que tú elegiste este tema porque es un tema que te gusta, es un tema que nos va a dar mucho material y mucho de qué hablar. Tenemos muchas cosas que comentar respecto a pues el simple hecho de hablar de casas embrujadas, ¿no? Que bueno, para empezar, desde nuestro punto de vista como investigadores, no nada más son casas, y no precisamente es que estén embrujadas, es un término popular, pero bueno, estamos hablando de lugares en donde se manifiestan fenómenos paranormales, más propiamente dicho. Entonces realmente pues hay muchas cosas, hay muchos, ¿cómo te diré? Muchos diferentes tipos de manifestaciones, y hay muchos diferentes lugares a donde se pueden dar este tipo de cosas, como son escuelas, hospitales, no lo sé, hoteles, casas comunes y corrientes, en general, ¿no? Muchos lugares. ¿Por qué casas embrujadas? ¿Hablamos de folclore? ¿De historia? Exactamente. La palabra casas embrujadas, pues es precisamente como en alguna ocasión hablábamos de los espíritus chocarreros, ¿te acuerdas, no? Del famoso fenómeno del poltergeist, que bueno, es como que la manera común o coloquial de llamar a esos fenómenos, para no meterse en broncas de estar, ¿cómo se dice?, clasificando, ¿no? Y sobre todo porque la gente cuando se asusta de verdad y no se pone a hacer una gráfica o una clasificación de me asusté por esto y esto, sino que simplemente le dan una identidad o un nombre al fenómeno que presenciaron, ¿no? O que sucedió en ese momento. Y seguramente este tema nos va a dar, bueno, es bastante amplio porque suceden muchos fenómenos dentro de las casas embrujadas y que suceden, como mencionas tú, en bastantes lugares, que nos daría mucho juego, ¿no? Porque un día podríamos hacer un tema de hospitales embrujados y precisamente decir por qué se embrujan los hospitales. Que me gustaría decir, bueno, sí, porque hay enfermos, porque pasan muchas cosas más, lo que sea. Pero entonces podemos decir que es tan amplio que sería bueno especificar, o generalizaremos a la hora de hablar de lugares embrujados. Pues mira, yo creo que nos podemos aventar muchísimos programas hablando de lugares embrujados sin hacer una clasificación. Si quisiéramos, realmente sí podríamos hacer clasificaciones, como dices tú, hospitales embrujados, escuelas embrujadas, iglesias embrujadas, porque también en las iglesias se dan fenómenos, ¿no? Ahora, la palabra embrujado, pues a mí me suena como que una bruja llegó y echó el maleficio. Entonces también volvemos a lo mismo. La palabra embrujar no necesariamente aplica en todos los casos, pero es, como dices tú, el folclore que ha permitido, bueno, sí que se haya identificado siempre con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en realidad pueden ser muchas las razones, las causas por las que un lugar se considera como embrujado, aunque en realidad pues hay lugares que embrujados pues no lo están, sino que más bien hay manifestaciones paranormales en el sitio, y por eso se les puso ese nombrecillo, ¿no? Algo muy coloquial. Bueno, y también es un tema que nos va a dar mucho material en el sentido de que precisamente tú, que haces tus investigaciones, empiezas por aquí, por las casas embrujadas. Exactamente. Cada lugar al que te llaman es precisamente para eso. Porque va a ser muy difícil que te llamen para ver un cuadro o algo así, ¿no? Te llaman para lugares embrujados. Ahora lo curioso, mucha experiencia. Claro que sí. Ahora lo curioso que sucede en estos casos es que pues mucha gente tiene casas embrujadas, pero no lo toma de esa manera. Es decir, la gente no te habla y te dice, mi casa está embrujada.
sino que te llaman y te dicen, aquí en mi casa se apareció un fantasma, o me pasó esto, o se me apareció lo otro, y lo considera más en torno hacia su persona, pues individual, ¿no? Vamos a verlo así, y no lo toman como que en el lugar están pasando cosas, ¿no? A veces sí hay lugares en donde hay manifestaciones tan fuertes y no se pueden pues ni limpiar, ni quitar, ni ahuyentar, ni nada de eso, y la gente termina por cambiarse de casa, ¿no? En esos casos sí son casos de verdad fuertes, y hay situaciones, o bueno, hay manifestaciones que sí son intensas y que están agarradas de un solo lugar. Entonces, es por eso que yo siempre les digo que nosotros cuando hacemos investigación no cobramos ni un centavo, y nunca le decimos a la gente, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar, no sé, 5,000 pesos por quitarle a su fantasma. Aparte de que es antiético, ni siquiera hay una garantía, porque no siempre puedes decir, ¿sabe qué? Vamos a solucionar su problema. Así pasa. Pero es la idea, es el objetivo. Mira, ya nos están haciendo bastantes preguntas interesantes, no sé si la vamos a exactamente. Vamos a pedirle a la tenebrosa voz. Algo largas, pero sí se ven bastante bien ya, ¿eh? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Se puede decir que un lugar está embrujado porque ocurrió alguna situación angustiante y se quedó impregnado? Así es. Precisamente es lo que yo les comentaba hace un momentito, que el tema casas embrujadas nos va a llevar a recorrer todos los tipos de fenómenos paranormales que existen, como el poltergeist. A veces en una casa puede darse un fenómeno de poltergeist, y quien está generando el fenómeno es un individuo, un sujeto, como decíamos, ¿no? Un emisor. Entonces, esta persona genera un fenómeno, pero el fenómeno ¿dónde se manifiesta? Pues en la casa. ¿De qué manera? Bueno, que se van a abrir y cerrar ventanas, puertas, los focos se van a encender y apagar solos, o inclusive explotan, los aparatos electrodomésticos también se encienden y se apagan solos, y entonces cualquier persona le pone la etiqueta de que es una casa embrujada. ¿Por qué? Porque está sucediendo este tipo de cosas. Exactamente, pero es una persona quien está generando un fenómeno, ¿no? Quien es el emisor de la energía que está afectando el entorno. Entonces, esta pregunta es interesante porque precisamente hablamos en alguna ocasión de que hay diferentes tipos de fantasmas y que los podíamos clasificar en 3 muy generales. Una de estas clasificaciones era precisamente las impregnaciones ambientales. Cuando una situación es muy intensa emocionalmente, sin importar si es buena o mala, pero es intensa emocionalmente, en ese momento se puede quedar una impregnación en el ambiente, y entonces conforme pasa el tiempo se repite, y las personas que tienen ciertas condiciones de recepción, cierta habilidad o cierta apertura, vamos a llamarla así, que son un poco más abiertas de la conciencia, tienen más percepción psíquica que los demás, y entonces pueden percibir ese tipo de situaciones. Ahora, este tipo de fenómenos se generan solamente cuando las condiciones, como dice alguien por ahí, las condiciones climatológicas, no solamente climatológicas, sino las condiciones tanto emocionales de las personas que participan en el momento, como la estática, el clima, la temperatura, todo lo que se conjuga en ese momento en todos los aspectos, tiene que ver para que el fenómeno se genere, y de la misma manera tienen que conjugarse ciertas condiciones para que el fenómeno se repita y entonces alguna persona lo pueda presenciar. No, y además dices algo muy interesante acerca de las impregnaciones que me gustaría mencionar aquí, que es algo comprobable para cualquiera, ya que yo creo que ustedes han tenido la experiencia de que van a casa de un amigo y que la tiene con las ventanas abiertas, las paredes blancas y muy bien ordenadita, y aún así ustedes sienten un frío, que es oscura, sienten son energías que se impregnan, y sin embargo puedes ir a una casa que tiene las cortinas cerradas, que están con paredes de cierto color, y que ustedes entran y sienten ese calor de hogar, como que son bien recibidos. Exacto. Ahí estamos haciendo una comprobación de lo que son las impregnaciones en las casas. No necesariamente es por cosas así traumáticas, a lo mejor simplemente la energía que te están dando las personas que viven ahí. Por supuesto, en alguna ocasión fuimos a una casa a hacer una investigación donde había muerto un abuelo, y el abuelo fumaba y se sentaba en un silloncito a fumar frente a la ventana. Esto es por allá por el Ajusco, y la ventana permitía ver un buen panorama, entonces el señor se sentaba a fumar y a mirar el paisaje, y entonces después de que murió veían la silueta del señor en el sillón, la veían de rabo de ojo, al mirar bien ya no la veían, o a veces se veía el sillón, haz de cuenta así como yo estoy sentado, solamente veían el respaldito y veían salir el humo como que estaba ahí fumando, ¿no? Como yo te decía en alguna ocasión, a veces la gente me dice, bueno, ¿y si se aparece un fantasma y está fumando, qué? ¿Trae un cigarro fantasma? ¿El humo es fantasma? ¿En el más allá fuman? Realmente nada que ver. Lo que sucede es que su energía hace que la gente presente o la gente que está viendo el fenómeno lo evoque de la manera en como más lo recuerda, o como más se siente identificada en ese momento con la cuestión emocional. Entonces, también una situación agradable puede generar una impregnación, no solamente un suceso trágico o algo desagradable, ¿no? Entonces, quizá para mucha gente de fuera pensaría que es algo pues horrorífico, pero para la misma familia pues es algo que les trae muy buenos recuerdos. Sí, porque mira, hay gente que no lo toma a mal, hay gente que presencia la aparición de un fantasma y
sí se lleva un buen susto. Pero cuando alguien tiene muchos deseos o añora mucho o extraña mucho a una persona que ya murió de su familia, al ver su fantasma siente pues, alguna paz o alguna... Sí, como... Digo, inclusive se han dado casos de fantasmas, o sea, de personas que ya fallecieron y se manifiestan simplemente para darle un poco de tranquilidad emocional a la gente que está aquí en la vida llorándoles porque partieron, ¿no? Entonces, precisamente, así como se puede dar una aparición de una entidad inteligente, así se pudo haber impregnado algo, y no necesariamente, como decíamos, es malo, al contrario, ¿no? Digo, hay cosas que son para bien. De hecho, si no hubiese manifestaciones, entonces los que nos dedicamos a investigar esto, ni siquiera sabríamos que hay otra vida después de la muerte, ¿no? Entonces, ha sido para bien definitivamente. Seguramente hay muchas cosas que explicar acerca de este tema, pero como siempre, yo aquí voy a entrar contigo directamente, diciéndote, la gente seguramente quiere saber, en tu experiencia, tus investigaciones, cuando te llaman, seguramente quieren saber sobre los casos de casas embrujadas más fuertes. ¿Qué has vivido? ¿Qué has hecho en casas embrujadas? Bien. De hecho, el caso más fuerte de casas embrujadas fue el primero, que ya te lo conté, ¿te acuerdas? Que fue nuestro primer caso que fuimos a investigar, a donde de plano salimos corriendo. Pero bueno, estábamos muy pequeños, éramos unas criaturillas de 13 años, 14 años por ahí. Pero bueno, después de muchos muchos años de investigaciones, pues ya no corres, ¿no? Al contrario, ya te quedas a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo. Y mira, sí ha habido casos fuertes, casos de susto, pero a mí me sorprenden más los casos en donde realmente dices, oh, sí existe un más allá, ¿no? Y sí son verdaderas las apariciones y todo este tipo de cosas realmente se pueden rastrear, y es donde más satisfacción sientes y donde más ganas te dan de seguir haciendo investigaciones. Este sí fue un verdadero caso de una casa embrujada. Bueno, vamos, de una casa donde ahí se estaba manifestando una aparición y se estaba manifestando en la casa. En este caso sí aplica lo de casa embrujada porque la aparición iba directamente al domicilio, vamos, ¿no? Es como si el fantasma tuviera la dirección y dice, voy a ir para allá. Se los voy a contar rápidamente. En este caso, una chica que vive sola en un departamento que acaba de rentar, se levanta en la mañana, se prepara su café, y cuando está ahí en la estufa, medio adormilada todavía, ve pasar de rabo de ojo a un hombre que cruza el pasillo, ¿no? Que es como si pasara de un baño a una recámara. Entonces ella voltea y se asusta, va a buscar, no ve a nadie, checa todas sus puertas y ventanas, todo bien cerrado, nadie se metió, ya no hay nadie en su casa, y bueno, no le da mucha importancia, piensa que a lo mejor está medio soñando, alucinando, hasta ahí. Después empiezan a pasar cosas raras, se empiezan a mover objetos en su casa. Ella inclusive llega y saca una taza para prepararse un café. Pone la taza aquí, no se ve, mira. Pone la taza aquí, abre la alacena, y mientras abre la alacena para sacar el azúcar, la taza se desplaza para este lado. Cuando cierra la alacena y voltea, la taza ya está acá. La vuelve a poner aquí, vuelve a abrir la alacena, y cuando vuelve a voltear, la taza ya está otra vez del otro lado, ¿no? Entonces, ahí empezaron ya a pasar cosas así de que eso ya está raro, ¿no? Y después, la siguiente, la más fuerte, fue cuando de plano, en la tarde, sale hacia la sala de su casa, y ahí sentadito en el sillón estaba un señor de unos 80 años de edad aproximadamente, canosito, medio gordito, y lo ve así de plano, de frente. La chica se queda súper paralizada y en un parpadeo se desvanece. Se desvaneció como cuando se desenfoca una cámara. Ella así nos lo contó, que es como cuando estás filmando con una cámara y desenfocas borroso, y chin, se pierde la imagen del señor, ¿no? Entonces ella pues ya se llevó un sustotote, llamó a mucha gente, amigos, a un médico inclusive. Finalmente terminó llamándonos a nosotros, fuimos a su casa. Ustedes fueron la última opción, que fue. Sí, digo, es que desafortunadamente, es curioso, pero muchas veces la gente que presencia un fenómeno paranormal, primero duda de que lo presenció, y a veces no tiene como que no se siente con la confianza de decirle a alguien, oiga, usted es cazafantasmas porque vio un fantasma. Como que piensan que los vamos a tratar de locos, o porque más bien el general de la gente, si tú le dices a alguien, vio un fantasma, te va a decir, estás loco, man. No, pero está bien tratar de buscar las soluciones, primero que tienen una explicación lógica, y ya para después pasar a lo que podría ser la explicación paranormal. Exactamente. Todos seríamos aquí unos paranoicos. De hecho, es un caso, en este caso pues fue lo contrario, porque en otras ocasiones nos ha llamado gente y nos dice, venga rápido, hay un fantasma. Y hay gente que te habla y te dice, venga ahorita porque aquí está enfrente de mí. Así, en serio. Entonces ya llegas corriendo y pues no era, ¿no? Es la sábana que estaba mal tendida. Antes de buscar una solución lógica, pues ya nos han llamado. Entonces, así como nos ha sucedido que nos llaman de inmediato porque creen que hay un fantasma, también ha pasado que la gente dice, no, pues esto no puede ser. Primero voy a ver qué hay y luego ya llamo a los que creo, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, total, que no quiero hacerles el cuento largo. La chica nos llama, llegamos a su casa, después de una serie de pruebas que forman parte del proceso de investigación.
descubrimos que ni nos está mintiendo, ni está alucinando, realmente vio un fantasma, y entonces se procede a hacer varias cosas. Entre estas cosas que se hicieron, una de ellas fue hacer un retrato hablado del fantasma que ella vio. Entonces, con un dibujante, que no te digo quién porque van a decir este cuate hace de todo, con un dibujante se hizo el retrato hablado, y entonces, al ver el retrato, la chica dijo, sí, ese es el señor que yo vi, así igualito. Ah, ok, sale. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer una serie de sesiones de transcomunicación para tratar de comunicarnos. Total que esta investigación llevó varios meses, pero a grandes rasgos, ¿qué sucedió? Gracias a contactos que tenemos, pudimos localizar a la familia que anteriormente vivía en ese departamento. La familia que antes vivía en ese departamento ahora estaba viviendo en otro lugar. Entonces nos desplazamos hasta allá, tocamos la puerta, salió una señora, la saludamos, le dijimos que estábamos haciendo una investigación y que si conocía al señor, y le mostramos el dibujo. Cuando la señora vio el dibujo se puso a llorar y dijo, es mi papá, hace 7 meses que se fue de la casa y no supimos nada de él, no lo encontramos por ningún lado, ¿dónde lo vieron? ¿Dónde está? Así muy desesperada. Bueno, pues ni cómo decirle, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces le dijimos que no le dábamos todavía ninguna esperanza de nada, que estábamos en medio de una investigación, le explicamos a grandes rasgos, nunca le dijimos, su papá es un fantasma y se apareció en una casa, ¿no? Pero no, tampoco le dijimos que lo habíamos visto como tal, le dijimos que una chica lo había visto y que estábamos trabajando en ello, y que se lo íbamos a informar, le dejamos nuestros datos, nos dio sus datos. Y entonces regresamos a la casa y le dijimos a la chica que pues sí, ese señor efectivamente era alguien que estaba... que los asustó el teléfono. Ah, sí, claro, han dicho, aquí también nos asustan, y no solo con el teléfono. No dice la noticia, Manuel. Pero bueno, entonces, en base a una grabación, obtuvimos una psicofonía en esa casa, y la psicofonía nos dio el nombre de un santo. El nombre de un santo, no te voy a decir cuál, puede haber sido San Martín de Porres. Nos da el nombre de un santo, y entonces al revisar una lista encontramos una casa hogar, albergue para ancianos, con el nombre de ese santo. Esta casa hogar está en Cuernavaca. Nos desplazamos hasta Cuernavaca, llegamos ahí con el retrato hablado y nos dicen, este señor llegó aquí con amnesia hace 6 meses. Venía con anemia, venía enfermo, tenía conjuntivitis, tenía esto y esto, estuvo con nosotros 2 meses y medio, nunca pudo recordar su verdadero nombre ni su familia, y aquí murió, y lo sepultamos en tenían un pequeño cementerio ahí mismo. Entonces ahí estaba el señor muerto. Entonces justamente coincidía, ¿no? Las fechas en las que el señor había fallecido, unos pocos días después se comenzó a aparecer en el departamento. Es decir, él pierde la memoria, sufre de amnesia, se sale de su casa, se pierde, ya no puede regresar, va a dar a un lugar donde nadie lo conoció, ahí se enfermó, ahí murió, y después de morir él dijo, tengo que ir a mi casa. Recuperó la memoria y regresó a casa. Es que tenía que regresar a su casa a avisarles que estaba ahí, ¿no? Por eso se estaba manifestando. Pero qué sorpresa que su familia ya no vivía ahí. Entonces regresamos al Distrito Federal, fuimos a la casa de las de las personas que antes vivieron en el departamento, y ya les dijimos, ¿sabe qué? Su papá fue a dar al albergue que estaba en tal lado, falleció ahí lo tienen sepultado, ustedes pueden ir y reclamar el cuerpo, hacer todos los trámites necesarios, y así lo hicieron, y entonces desde entonces ya no volvió a aparecerse. Es que bueno, estas historias de fantasmas se resuelven de una manera, bueno, es que nunca se sabe, como en las películas sí se tocan estos temas, pero la gente no sabe. Exactamente, no siempre puedes llegar a una conclusión. Ahorita me están haciendo algunas preguntitas, estas son para otros programas, me están preguntando si han pasado cosas en mi casa, que qué ha pasado. Sí ha pasado, pero eso es tema de otro programa. También que sí, cuando estuve en Europa me pasaron cosas, también tuve experiencias cuando estuve en Europa. Y también ahorita recordando lo del teléfono, que se asustaron, se nos olvidó recordar que al principio del programa tenía yo que dar el aviso de que, no sé, para los que estén viendo las repeticiones, los que las hayan visto, los que no las hayan visto, vean el capítulo o la repetición del programa anterior, que nosotros nos encontramos algo muy simpático, ¿no?, en la grabación. Después del programa revisamos para que todo esté muy bien en la grabación, subir la repetición, ustedes puedan verla al siguiente día, y nos topamos con un pequeño detalle. Cuando tengan la oportunidad, ahí mismo en el link para ver la repetición del programa anterior, les doy una pequeña explicación para que ustedes vean lo que pasa en el minuto 12 con 3 segundos y ustedes nos den una posible explicación. Ahorita no vamos a decir qué fue, no lo sabemos, estamos buscando el qué fue. Exacto, veremos más bien las opiniones de oídos vírgenes. No lo vayan a escuchar, no vayan a pensar que es algo malo. Cuando me refiero a oídos vírgenes es no influenciar a nadie de lo que se oye y que ustedes solitos nos digan qué entienden y a ver qué podemos encontrar. Sí, es algo muy curioso que nos topamos, ya lo verán, ya nos han pasado varias cosillas. Así es. Pues ahora sí sigamos, no sé si... Bueno, pues creo que hay preguntas, me parece, mi querido alias Don Carlaca. A ver si la voz del más allá tiene algo. Si destruyes la casa, ¿qué pasa? Pues podríamos decir que se va, es que también depende de si está impregnado en la casa o simplemente o está impregnado en
está en todo el terreno, ¿no? Muchas veces, cuando una aparición fantasmagórica es una impregnación, no se va a ir así cambies y modifiques. Por eso hay una, pues no un mito, digo, se habla mucho de que los fantasmas atraviesan las paredes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tú imagínate que una mujer a medianoche tomaba una vela y caminaba por un largo pasillo. Después de morir se impregna esa imagen de ella atravesando el pasillo. Pero entonces derrumban el edificio y hacen unos departamentos de Infonavit que quedan súper chiquitos. Y entonces en lugar de pasillos quedan 4 bardas. 3 cuartos ahí. Ajá, y entonces la mujer va a atravesar las 3 bardas. No quiere decir que la mujer fantasma atraviese las bardas. Está impregnada ahí y ella en su vida recorrió un pasillo sin importarle si hay ahí paredes o no las hay. Entonces, muchas veces cuando hay una impregnación y derrumban la casa, se sigue manifestando, aunque la casa se convierta ahora en una escuela, en un jardín, en lo que sea, ¿no? Ahora, cuando una persona fallecida se está manifestando en una casa porque trata de dar un mensaje o de informar algo, generalmente no está en la casa, está con los familiares, ¿no? Por ejemplo, en este caso sí fue muy curioso porque yo creo que habían pasado por tantas cosas emocionalmente hablando en ese departamentito que el señor vino a dar aquí, en lugar de... Vamos, me refiero a que el vínculo con la casa fue más fuerte que el vínculo con sus seres queridos, ¿no? Entonces, porque es bien raro, es bien curioso, ¿no? Y fue de uno de esos casos que dices, vale la pena recordar y platicarlo, ¿no? Pero por ejemplo en otros casos cuando la manifestación sí está más apegada o más vinculada con las personas, si las personas se van de ahí y derrumban la casa, se va a ir con las personas a donde se vayan a vivir. Entonces, en esos casos pues sí varía, ¿no? Pero generalmente es así. Están siendo muy insistentes con una pregunta que ya se explicó en un programa anterior, pero pues que es relevante con el tema y pues no sé si la voz del más allá nos quiere hacer el favor de leerla completa y así ya no la vuelven a preguntar porque ya salió varias veces. Es cierto que cuando ves a alguna persona incompleta, digamos que no tiene cabezas o pies, es porque con el paso del tiempo el fantasma se va haciendo invisible y por eso aparece incompleta o no es porque el muerto se haya sido mutilado antes de morir. Pues no se va haciendo invisible, más bien se va desvaneciendo, ya lo habías explicado. Exactamente. Yo comentaba que precisamente las impregnaciones, que es de lo que estábamos hablando... Yo voy quitando pedacitos al pastel. Sí, yo estaba a punto de hacer lo mismo. Estábamos hablando de que las impregnaciones o estas proyecciones ambientales se van agotando como se agota una batería, solo que se agotan en 300 años o algo así, pero se van agotando así, algunas primero de arriba abajo, otras de abajo hacia arriba. Por eso a veces dicen, es que vimos un fantasma y no tenía pies, ¿no? O vimos un fantasma y no tenía cabeza. Lo que pasa es que pues se van agotando, ¿no? Se van agotando hasta que desaparece. Y si es una proyección que también había sonido, lo primero que desaparece es lo visual y el sonido aún sigue repitiéndose hasta que se va haciendo más pequeño, ya después cuando ya no es perceptible y finalmente desaparece después de varios años. Nada es para siempre, ¿no? Así es, de hecho nada es para siempre. Bien, Sí, más preguntas. ¿Qué recomiendas que hagamos si vemos algo así en una casa? ¿Investigamos o es peligroso? Pues yo recomendaría que lo primero es abrir muy bien los ojos. Yo sé que es difícil, es como cuando hay un sismo, ¿no? Y tú le dices a la gente, cuando hay un sismo todos formados salen por aquí, y entonces cuando tiembla todo el mundo corre como loco y se atropellan unos a otros, porque en el momento de la impresión visual, pues es difícil, no hay recomendaciones que se sigan al pie de la letra, es muy difícil. Pero en todo caso, yo sé que si alguien de ustedes se encuentra en una situación de ver un fantasma en ese momento, o se van a llevar un susto y se van a quedar helados o paralizados o van a correr hacia el lado contrario. Entonces, eso es lo que va a pasar en la primera impresión, pero realmente ni siquiera, la mayoría de los fantasmas ni siquiera son peligrosos. Son peligrosos para nuestra salud porque el susto es el que nos da en la torre, ¿no? Mucha gente sí se ha encontrado con entidades que se roban la energía, hasta inclusive tu mismo susto los alimenta más y pierdes energía tú y terminas enfermándote, pero realmente así que vaya a aparecer un fantasma y te vaya a matar o te vaya a hacer algo, no te va a hacer nada. Entonces la recomendación que les damos siempre es que no tengan miedo, que observen bien el fenómeno y cuando ya sea recurrente, yo les recomiendo que hagan una bitácora, tomen un cuaderno y en un cuaderno digan, día lunes, veintitantos de tal mes, a tales horas vi esto. Anoten todo lo que vieron, exactamente a qué hora fue, en qué lugar de la casa, en qué lugar lo vieron. Circunstancias. Exactamente, todas las circunstancias y además anoten cómo se sintieron, medio frío, medio calor, me asusté mucho, no sentí nada. Y es bueno hacer esas anotaciones porque estamos hablando que en Casa de Hamburguesa es un sinnúmero de fenómenos. Claro. No estamos diciendo que es solo uno que pasa y ahí está el libro de reglas que nos dice qué hacer, sino que es un sinnúmero, entonces pues mejor ir haciendo sus anotaciones. Exactamente. Entonces se lleva una bitácora y después de hacer una serie de anotaciones,
ya se considera un buen caso. Cuando ya las anotaciones son más de 3, dices, ya, aquí hay un buen caso, entonces ya pueden recurrir a la gente si es que realmente les interesa. Porque mira, cada persona que ha presenciado algún fenómeno paranormal en su casa tiene toda el libre albedrío de elegir qué hace. Mucha gente dice, yo me voy de aquí, se cambia de casa. Hay gente que dice, no, yo sí quiero saber estos fantasmas quiénes son, si son antepasados, qué quieren. Hay gente que sí le gusta buscarle, ¿no? Y hay gente que dice, yo lo que quiero es una sesión de hipnosis para que me bloqueen y no ver nada y seguir viviendo mi vida bien contento aquí en mi casa. Entonces ya ustedes sabrán tomar la decisión que más se adecue a lo que ustedes desean, lo que ustedes quieren. Si hay una familia, pues hagan reunión familiar y, familia, ¿qué hacemos? ¿Vivimos con Gasparino, no? ¿O qué? Y entonces decidan qué es lo que les conviene, y obviamente pues estamos los profesionales con las puertas abiertas esperando sus llamadas. Igual también me han pasado casos en los que también dicen que es recomendable, o no sé si eso sea cierto, pero eso lo decían mucho, que quizá la gente que se siente con esa confianza o que no con tanto miedo de experimentar con este ente, de hablar con él y quizá comunicarse decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me estás asustando, no sé si para ti sea más fácil dedicarte solo a una parte de la casa, yo podría estar aquí, o compartir, o aparecer a las horas a las que no estoy, no sé. Han pasado muchos casos en los que esto funciona. Fíjate que la manera más segura y más efectiva de hacer esto es usando la transcomunicación. Mucha gente, así como les acabo de dar este consejo, a mucha gente se lo he dado, y mucha gente sí me ha llamado o nos ha escrito y nos ha dicho, pues ya vimos aquí cosas, ya notamos, ya vimos que esto es así y así, pero la verdad no queremos hacer investigaciones, nada más tenemos curiosidad o X. ¿Qué puede hacer? Ah, bueno, sin que nosotros vayamos a su casa a hacer una investigación, yo les explico cómo hacer una transcomunicación y la hacen. Y entonces ya en una grabación, pues era mi tía y nos estaba avisando que nos iban a hipotecar la casa, o no lo sé, digo, realmente... Que estaba el último mes y exacto, que ya paguemos. Entonces realmente a mucha gente le ha funcionado así. Entonces te digo, realmente hay muchas soluciones, y depende de la más adecuada. Ahora, hay otros casos en donde la gente dice, yo vi un fantasma en mi casa, ¿qué hago? Pues ¿sabes qué? Vamos a buscar al padrecito para que venga a bendecir la casa y echar agua bendita. Es una opción también muy común entre la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Yo realmente pienso que no tiene nada que ver, ni va a servir ni para bien, ni va a servir para mal. Científicamente hablando, antes que nada quiero dejarles en claro a todos los amigos que nos ven que yo hablo muy científicamente, ¿no? Porque luego a veces dice la gente, este cuate, no quiero juzgar a nadie ni criticar a nadie, católicos ni de ningún tipo de religión, pero vaya, si se está manifestando una impregnación, por mucho que seas mormón, católico, cristiano, sin importar la religión que seas, científicamente el fenómeno se va a repetir igualito, y por mucha agua bendita que eches, el fenómeno va a seguirse repitiendo. Pero también hay gente que cuando va una bruja a hacer un saumarillo, o no sé, o un padrecito a bendecir, hay gente que cuando contrata a este tipo de personas, como que... La fe. Sí, como que su misma fe les hace pensar que ya solucionaron el problema y se bloquean y ya no vuelven a ver nada. O sea, sí ayuda, podríamos decir. Claro, hay gente a la que le ayuda, es un placebo. Entonces, hay gente, así como se sugestiona cañón para creer que un fenómeno es más grande de lo que realmente es, hay gente que se sugestiona el pensar que porque venga un brujo o un yerbero a rezar, ya le va a resolver el problema. Entonces, si les funciona, adelante, pero realmente, científicamente, pues no funciona, ¿no? Es como si tú sufres una herida y no te diste cuenta, pero se te enterró una varilla en una pierna, por ejemplo en un brazo, y te duele, pero tú no sabes que tienes enterrado algo ahí, no lo sabes, ¿no? Y entonces vas a que te hagan... tú tomas un mejoralito. Exacto, ¿no? A lo mejor te tomas una pastilla y te controla, pero no se va a componer ni con agua bendita, ni con rezos, hasta que con una radiografía ven que tienes algo atravesado y te lo quiten. Entonces es lo mismo, pero hay gente que con la fe mueve montañas, como dicen, ¿no? Entonces, igual y puede funcionarles. Por eso digo que siempre la gente tiene tiene en sus manos la decisión más correcta, más adecuada, ¿no? Parece que la voz del más allá hoy está metida en problemas porque nos están haciendo preguntas bastante largas y muy específicas. Sí. Está bastante bien la participación del público. No es la culpa de la voz del más allá, es que son muchas preguntas y además los temas nos están haciendo hablar como cotorros, entonces. No, sí, pero ya fueron unas preguntas de varias líneas que el pobre ya no sabe ni cómo anotar por ahí. Sí. Y luego de algunas preguntas se está riendo, mírenlo. No es cierto. Bueno, ya hice gol, así que a ver si ya nos puede dar alguna de esas preguntotas. A ver, acá una medio corta. ¿Cuál es la diferencia entre una casa normal en la que se aparece un fantasma y una casa embrujada? Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Una casa embrujada, en la casa embrujada sucede un fenómeno, sea cual sea.
Y puede ser que en una casa embrujada sucedan varios fenómenos diferentes entre sí. Es decir, hay muchos fenómenos que aplican para considerar que una casa está embrujada. Recuerden que las palabras casa embrujada juntas, pues es folclore. El llamarle así a un lugar donde se está sucediendo un fenómeno. Entonces, si en un lugar se aparece un fantasma, pues, la gente por común lo puede llamar de esa manera, como una casa embrujada, ¿no? Llámese fantasma, llámese poltergeist, psicofonías, cualquier cosa, ¿no? Todo se conjunta. Si una casa está embrujada, ¿es solo en el cuarto que sucedió o en toda la casa? Varía, también varía. Acuérdense que este tipo de fenómenos, como les acabamos de decir, así como puede haber varios fenómenos en una casa, puede haber varios puntos de la casa donde los fenómenos sean más intensos. Una más. A ver, ¿Se podría decir que las casas guardan voces y recuerdos? Sí, por supuesto. Tanto físicamente como energéticamente o electromagnéticamente, ¿no? Realmente sí. Así es. Esa es precisamente una de las explicaciones de que haya muchos fenómenos que no son tan impactantes, por así llamarlos, ¿no? Porque a veces pensamos, eso es algo bien curioso, y mucha gente me pregunta que si cuando he ido a casas embrujadas han salido así los fantasmas, como sábanas blancas flotando. Como en las películas. Exacto. O sea, ¿se imaginan que yo voy subiendo por unas escaleras tenebrosas con una lámpara y de repente sale alguien y me empuja y me caigo y me atacan con un cuchillo? Con tu arma de protones también. Exacto, realmente ahí sí. con todos tus aparatos, cazando fantasmas. Cierto. Realmente sí, mucha gente me ha preguntado que si digo cosas así, digo, realmente es muy emocionante mi chamba, pero no llega a eso. Las casas embrujadas son tan comunes como sus casas. Aquí se aparece una niña en el baño y vengan un día a visitarnos y verán cómo es bastante común esto, ¿no? Entonces, hay lugares que son tan normales, no, ni siquiera hay telarañas, ni nada, lugares tan normales en donde se manifiestan fenómenos que ni siquiera son tan fuertes, pero ya en otras ocasiones, en otros programas hemos hablado de que la sugestión y el mismo miedo que el testigo del fenómeno siente, hace crecer esos fenómenos y entonces llegamos a pensar que está pasando algo realmente muy fuerte y a veces no es así, pero sí son reales los fenómenos y el simple hecho de saber que un fantasma es real y que está ahí manifestándose y que proviene de otra dimensión, realmente ya en sí es impactante saber algo así, ¿no? Sin necesidad de llegar a una escena de cine, ¿no? Sí. A ver que suelte más preguntas porque yo no se deshecho ni de la mitad. ¿Hay más casas embrujadas en los pueblos que en las ciudades? No, es lo mismo. Es lo mismo, la diferencia, no sé cuántos programas hace que yo mencioné que en provincia la gente percibe más los fenómenos. ¿Por qué? Porque no hay tanto tráfico, no hay tanto ruido, no hay tantas televisiones, radios, internet, gente. Entonces son lugares más apacibles donde los oídos están más abiertos a la naturaleza y a las energías que nos rodean. Por eso es que en provincia se perciben más fenómenos y por eso se considera que hay más lugares embrujados en lugares así más rurales, ¿no? Para investigar un caso de casa embrujada, es bueno que aparte de las psicofonías haya una medium o psíquica. Desafortunadamente mucha gente de este tipo son charlatanes. Entonces es difícil encontrar. Sí hay gente que tiene facultades. Entonces a veces cuando una persona que sea de verdadera confianza, que lo conozcamos y que realmente tenga esas facultades, pues sí es de mucha ayuda, sí es de mucha ayuda es un detector de fantasmas con patas prácticamente. Pero es difícil encontrar uno que sirva. Es difícil encontrar a alguien que trabaje bien y que te ayude desinteresadamente, sobre todo desinteresadamente, porque acuérdense que la gente que cobra, pues ya desde ahí nos metemos en líos, porque mucha gente solo hace las cosas con la intención de engañar a los demás o de ganar Sacar una dinero, ¿no? Así es. ¿Los fantasmas que están en las casas embrujadas siempre son malos? No, ya hablamos hace un ratito inclusive que para empezar, un fantasma que se aparezca puede inclusive ni siquiera ser una entidad inteligente. Puede ser una proyección o una impregnación que se quedó ahí. Y como decía, así como hay personas buenas y malas, del otro lado de la muerte, la gente que está de aquel lado también tiene moralidad. Hay gente buena y gente mala de aquel lado. Entonces puede haber apariciones de fantasmas amistosos, digo, no como Gasparín, pero sí familiares o gente que no está aquí para hacernos daño. Pero ahí hay una pregunta que ya la hicieron como 6 veces, la de los fantasmas te pueden atravesar, ya la explicó el profesor, recuerden eso, sí, por eso atraviesan paredes, digo, atraviesan paredes como atraviesan personas, como lo que sea. Ahora, muchas veces depende de las condiciones que se dan cuando presencias una aparición fantasmal. Si tú estás caminando y enfrente de ti ves que una persona fantasmal cruza, si estuvieras parado allá y pasara hacia ti, a lo mejor ahí no la ves,
¿Por qué? Porque a lo mejor la perspectiva o la posición no es adecuada para verlo solo desde este lado. Pero a lo mejor si yo estoy aquí, tú estás parado allá y yo veo que pasa un fantasma y te atraviesa, voy a pensar, ya atravesaron a Pete, ¿no? Pero en realidad tú ni cuenta te diste ni sentiste, o bueno, a lo mejor sentiste un escalofrío, no lo sé, puedes sentir algo, pero simplemente el fantasma ni siquiera sabe que Pete está ahí parado o que hay una persona y atraviesa. Me voy a robar una pregunta de la voz tenebrosa, que es el caso de la rectoría de Borley. Precisamente es uno de los casos más famosos de casas embrujadas. Bueno, la rectoría de Borley funcionó como muchas cosas, era un edificio de gobierno inclusive, y a raíz de un incendio y de que mucha gente murió en ese lugar, comenzaron a darse apariciones fantasmales. Pero estas apariciones, que iban hasta inclusive una cabeza que rodaba por unas escaleras, estas apariciones no duraron mucho tiempo. Y desafortunadamente pasó algo muy patético y desagradable ahí, que fue, bueno, lo siguiente. Cuando esta rectoría que está en Inglaterra empezó a manifestar situaciones paranormales, llamaron a un investigador buenísimo. Este investigador era Harry Price. Harry Price fue uno de los investigadores que, de hecho, Cazafantasmas Famosos es otro tema que vamos a ver algún día aquí. Eso sería bueno. Entonces, me voy a adelantar un poquito, hablando un poquito de Harry Price, no mucho. A Harry Price se le llama para que venga a investigar la rectoría Borley, porque él ya había hecho investigaciones en un montón de lugares embrujados auténticos, y también él había sido bastante inteligente para descubrir a fraudulentos y a gente que estaba engañando a los demás. Entonces trajeron a Harry al grado de que Harry se quedó a vivir en la rectoría de Borley. Él dijo, aquí hay de todo, yo me quedo. Entonces se quedó a vivir ahí, a hacer investigaciones, descubrió muchas cosas, hizo una bitácora excelente. Y desafortunadamente después empezó a perder la razón y empezó a fabricar fantasmas falsos. Así, cruces de madera con sábanas colgadas con un lazo, 1000 cosas para asustar a la gente y para que el gobierno le siguiera subsidiando sus gastos de investigación. Y bueno, echó a perder todo. Pero era un lugar donde realmente había muchas cosas. Qué mal, qué mal. Muchos investigadores se echan a perder de esa manera, ¿verdad? Así es, espero para no mencionar, no mencionar por aquí. Yo ya quiero ser millonario con este negocio de los fantasmas. Y bueno, nos está comiendo el tiempo. Sí, el tiempo nos come, y entonces, bueno, señores, hoy en el programa tenemos de invitado a nuestro amigo Gabriel, que nos ve todos los días, todos los programas. Voy a darle paso a tu invitado. Así que, no huyas, cobarde. Sí. Vamos a invitar a Gabriel. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Platícanos, Gabriel, ¿dónde vives? En Pachuca. Hasta allá, y desde Pachuca te viniste para acá para recibir tu premio, ¿verdad? Sí. Perfecto, Gabriel. Pues bueno, aquí enfrente de todos nuestros amigos, ya que no hay interventor de la Secretaría de Gobernación, te vamos a entregar este libro que es Saint Germain, Mensajes Mágicos, que yo escribí y que publicamos en Editores Mexicanos Unidos. Todo tuyo. Vamos a regalar más cosas en otros programas. Él ya fue nuestro primer ganador de un libro. Y bueno, él aparte del programa, porque Gabriel y toda su familia siempre han estado muy en contacto con fenómenos o con situaciones de tipo paranormal. Entonces, platícanos a grandes rasgos, así brevemente, ¿qué cosas han sucedido, qué cosas han visto en tu casa, pues, con tu familia o tú? Hay un caso que platican mucho en mi casa, bueno, me lo platica mi papá, que hace tiempo, según esto, bueno, mi tío, a grandes rasgos, mi tío, se divorció y por lo tanto, tenía una hija. Y su esposa lo que quería era quedarse con la hija. Entonces lo que hizo fue que fue con una bruja e hizo un trabajo para que mi tío se muriera en un accidente de coche. El punto es que con otro de mi tío, mi papá iba llegando en el carro y estaciona en el carro y dice mi tío, no, pues voy a subir al baño rápido. Sí, se sube él y de repente le empieza a gritar a mi papá, pero así como muy espantado, ¿no? Sube mi papá y le comenta que cuando iba subiendo las escaleras para entrar al baño, vio como se reventó un foco y salió una especie como de persona que no tenía pies, o sea, se arrastraba como si estuviera quemada y se metió en el baño. Qué grueso. Para esto, el carro estaba justo debajo del baño. Entonces ellos piensan que ese ser que se presentó ahí era el guardián del trabajo que le hicieron a mi tío. Sí, de hecho, la gente que hace brujería se echa mano de entidades negativas, aunque mucha de la brujería pues tiene mucho que ver con menjurjes y con sugestión y con todos estos rollos de los que hemos hablado en los programas. Pero bueno, en este caso sí había una participación, ¿no?, del otro lado, como quien dice.
Sí. ¿Y entonces qué pasó con el tío? No, pues hasta eso, fíjese que sí chocó una vez, pero no, no falleció. Bueno, Chocó, bueno. solamente tuvo una lesión en el cuello y ya, pero no murió. Qué barbaridad, qué barbaridad. Vean cómo hay un montón de cosas que, las energías que nos rodean son tantas y con poner un poco de atención nos podemos dar cuenta de ellas, pero ya ponerse a jugar, porque este rollo de la brujería para mí es como estarle jalando la cola al diablo, ¿no? Es ponerse a jugar con cosas que desconocemos y que en algún momento, por muy conocedores que podamos ser de este tipo de temas, se nos pueden escapar de las manos y entonces sí llevar a consecuencias fatales, ¿no? Y peor aún si, como en este caso, las consecuencias son así en dirección a una persona para que le pase algo malo, la verdad, qué mal. Pero bueno, ok, Gabriel, pues qué bueno que nos contaste esto y que viniste. Sigue viendo el programa, te agradecemos que hayas venido. Gracias, y bueno, vamos a invitar a nuestro amigo Don Calaca para que vuelva aquí. Ya me estaba llegándole al pastelito, hombre. Pues, Qué pues, barbaridad. todavía faltaba Es que no nos tiempo. quieres dar, no nos quieres convidar. Muy bien, No, antes que nada, amigos, quiero comentarles que el tema de hoy fue la primera parte, porque igual que muchos otros temas como psicofonías, como reencarnación y muchos otros temas que hemos visto, no nos da tiempo, entonces lo vamos viendo en más programas. Hoy fue el programa de Casas Embrujadas parte 1, y bueno, vamos a continuar con el tema en otro programa. Vayan guardando sus preguntas. Antes de que se me olvide, quiero comentarles algo. Mucha gente me ha escrito al correo y me ha comentado que pues quieren recomendaciones para poder iniciar sus propias investigaciones de fantasmas. Hay gente que inclusive se quiere integrar al CEP. Sí se puede que integremos gente nueva, pero bueno, obviamente hay que ponerse a estudiar, hay que hacer muchas cosas, y yo prometí que íbamos a estar recomendando buenos libros para que los vayan adquiriendo y los vayan leyendo. Y bueno, hoy vamos a comenzar recomendando un par de libros. Y bueno, vamos a ver quién los adquiere y los lee. La persona que adquiera todos los libros que recomendemos y los lea, Que no son del profesor, no crean que estamos haciendo negocio de esto. bueno, es que también voy a recomendar los míos, Claro, ¿no? pero no todos, o sea, no. Que tengan una biblioteca vasta y amplia, suficiente para poder iniciar sus investigaciones. Cuando una persona ya me diga, ya tengo todos los libros que has recomendado, le vamos a dar un premio sorpresa que está buenísimo. Y no es un viaje a Disney World, pero van a ver. Mientras traes tus libros, les recuerdo, de este lado recuerden que tienen una pequeña palabra que dice Paul, encuesta en inglés, con la que nos pueden ayudar al tema de la próxima semana, a ver cuál nosotros sugerimos 3, clarividencia, espiritismo y psicoimágenes. Van ahorita en empate y espiritismo y psicoimágenes. Hay más de 20 personas por ahí viéndonos. Podría ser que, bueno, ya está subiendo, ya se está modificando, para que nos ayuden y no se quede ahí. Por otro lado, por ahí, vi una pregunta muy extraña. Dice, ¿con una brújula podemos saber si hay alguna presencia? Pues la brújula solo te dirá si hay electromagnetismo, varía o no. No te va a decir si hay fantasmas. Exactamente. Ahora sí pasemos a tus- Esa pregunta, déjame, ok. te complemento. Cuando nosotros hacemos investigación paranormal, llevamos un aparato que es un detector de campos electromagnéticos. Cuando un verdadero fantasma se está manifestando, altera los campos electromagnéticos a su alrededor, pero hay una gráfica de rangos. Entonces yo puedo saber si se está afectando el campo porque está entrando una llamada celular, porque estoy cerca de unas bocinas, cerca de una televisión, o porque efectivamente hay una manifestación paranormal. Ahora, la brújula, Ya los espantaron. sí, eso se Lleva pega. una bruja. Lleva una bruja. La brújula funciona precisamente por medio de los campos electromagnéticos, y entonces cuando los campos se alteran, las brújulas se alocan. Pero con una brújula que se aloca, pues no hay la certeza de que sea por un fantasma o porque simplemente hay alteraciones electromagnéticas, como decías. Un cable pelón. Es por eso que que hay ese rumorcillo de que con una brújula puedes detectar un fantasma. Realmente se detectan los campos electromagnéticos, pero no sabemos si está realmente sucediendo un fenómeno o no. Así es. Pues bueno, Uy, ya están los 3 temas en empate. ya están empatados los 3 temas. Por favor, voten para ver cuál programa quieren ver. Ahorita le vamos a pedir a nuestros amigos Jonathan y Gabriel que ahí en el alto también se conecten a internet y voten para que escojan un programa para la próxima semana. Si no nos vamos a quedar igual. Bien, señores, los libros que recomendamos esta noche son el primero, Fantasmas y Casas Embrujadas, de su servidor, el profesor Héctor López. No te quiero tapar, mi querido Pete. Tú dale. Además, no es solo un libro que recomienda de una gran variedad. Este es un libro que yo leí personalmente, que yo critiqué personalmente y que me encanta, en lo personal también. Así que es. Lo recomendamos los dos. En este libro yo explico a grandes rasgos todo lo que les he platicado en este programa sobre los fantasmas, tipos de fantasmas, cómo se manifiestan. Hay un capítulo que es La Casa de los Falsos Espíritus. En este capítulo yo recomiendo
o bueno, doy algunas indicaciones o ejemplos de cómo hay situaciones lógicas naturales que podemos confundir con fantasmas, como los Eso rechinidos. sería muy útil para la gente que está Claro, ¿no? Los rechinidos de escaleras y cosas así. Entonces, en este capítulo explico cuáles son algunas de las cosas precisamente que son engañosas. Y bueno, también hablo de los poltergeist y cuento algunos casos reales. Entonces, todo lo que viene en este libro son casos verdaderos, casos auténticos, reales, que sucedieron, que investigamos, que están Y si lo buscan, recuérdenles que documentados. ya cambió de portada por si no lo encuentran como Así lo es. están viendo aquí. Todavía lo pueden encontrar, parece que todavía pueden encontrar esta portada, y si no lo encuentran con esta portada, es el mismo título, Fantasmas y Casas Embrujadas, del profesor Héctor López, de Editores Mexicanos Unidos. Ahorita le vamos a pedir a la voz tenebrosa de Arthur que capture los datos del libro para que ustedes lo puedan copiar, y todavía lo pueden encontrar en algunas librerías, y si no lo encuentran en librerías comunes, vayan directamente al Paso Zócalo Pino Suárez, ahí en el local de Editores Mexicanos Unidos, seguro que ahí sí lo tienen, ¿sale? Otro libro que quiero recomendarles es de una colección que se llama El Archivo del Misterio de Iker Jiménez. Famoso investigador. Exacto, es lo que iba yo a pedirle a don Calaca, que nos platique un poquito de Iker Jiménez. Platícanos quién es Iker Jiménez. Un famoso investigador español. Tiene bastante fama, pero no sé qué tanto vais a decir de él. No lo vaya yo a quemar aquí. En realidad, él no es el autor del libro. Él es famoso porque, bueno, ha presentado a mucha gente de este tema. Es como un Maussan. Exactamente, sí, como que ya tiene sus años de dedicarse a estos temas, y él conoce a mucha gente. Y bueno, Iker Jiménez publica una colección de libros que se llama El Archivo del Misterio, y de esa colección se desprende este libro, Casas Encantadas. Este libro, bueno, pues es español, pero sí lo pueden ustedes encontrar por aquí. El autor es Francisco Contreras Gil, y me parece que ya hicieron una edición mexicana. Está publicado por Editorial Edad, Casas Encantadas, de la colección Archivos del Misterio de Iker Jiménez. Busquen este libro. Estos dos son de los mejores libros que les puedo recomendar sobre casas encantadas o casas embrujadas. Pero bueno, a grandes rasgos, recuerden que los fenómenos que pasan en una casa embrujada pueden ser muchos. Si en una casa embrujada hay poltergeist, pues yo les voy a recomendar libros de poltergeist cuando hablemos de este tema. Si en una casa embrujada hay impregnaciones o hay fenómenos de todo tipo, pues también vamos a recomendar libros ya en específico de esos fenómenos. Así es. Por ahí andan recomendando temas porque seguimos en empate. Ah, no, ya se acaba de desempatar, Espiritismo va ganando. Pero ahí nos estaban diciendo hablar de leyendas urbanas. No sé si eso se puede hablar, porque estamos hablando ya de casos. Por ejemplo, quizá en otro pueblo una leyenda urbana es La Llorona. Exacto. Entonces estamos hablando ya de un caso específico. A lo mejor sería mucho más fácil hablar de casos específicos y no generalizar en leyendas urbanas. Va ganando el espiritismo, y si cuando cerremos ya el programa se queda, va a quedar el espiritismo como próximo tema, ¿eh? A ver, no sé si hay más por ahí. Están hablando del libro de Saint Germain. ¿Qué opinas? ¿Lo podrías recomendar? Sí, hay muchos libros de Saint Germain, inclusive yo publiqué un libro de Saint Germain. Es un tema totalmente metafísico, y la metafísica pues mucha gente la considera como una religión, pero no es así, es una filosofía. Es una filosofía y tiene muchas bases bien cimentadas dentro del ocultismo y de lo paranormal para poder comprender el mundo en un concepto más homogéneo espiritualmente hablando, y además tiene buenos conceptos para poder mejorar espiritualmente como individuo, ¿no? Y es aplicable para la vida cotidiana. Sí se recomienda ese tipo de libros, inclusive, como no lo voy a recomendar si yo escribí uno que es el que se acaba de ganar nuestro amigo Gabriel, que vino hoy a recoger. Que es más digerible, ¿eh? Bueno, en lo personal es más digerible. Oye, también quiero hacer mención ahí, ya voy a tener que hacer comercial porque nos están metiendo comentarios de otro programa. Felicidades a todos, menos a Bob Espuma. Por ahí saludó la novia de Bob Espuma, ¿no? Les recordamos que ese ya es otro programa, ese pasa los jueves a las 8 de la noche, es por en otra dirección, ¿eh? Pero Así recuerden es. verlo, pero aquí nada de Bob Espuma. Así es que mira, hay un equilibrio, porque si en este programa se espantan, pueden ver el de Ripopets para reírse. Y sucede lo contrario, si en el de Ripopets se espantan, vean este y se ríen. Entonces, es un equilibrio entre los dos Todo programas. está muy bien, véanlo, Así también es les que recomiendo. no se pierdan Ripopets todos los jueves a las 8 de la noche también. No sé si se han quedado preguntas por ahí flotando antes de que demos fin al programa, que ya nos quedan unos minutitos. Pues Sí, a ver, dinos alguna pregunta, mi querido. ¿Por qué tienes cara de espantado? a ver, ya se vio. Ya le andan agarrando por ahí, Fantasma le está agarrando el metieron mano, micrófono. se asustó. Puede ser que cuando una persona entra en el viaje astral, en la ausencia del alma, un espíritu malo puede meterse a tu cuerpo y cometer algo malo. No, Tu cuerpo es tuyo. exactamente. Ahora, un viaje astral no es precisamente que se salga el alma y se quede el cuerpo como funda vacía.
Mucha gente lo piensa de esa manera. Un viaje astral es una amplitud de la conciencia. Y eso es tema para otro programa, pero se los explico rápido. Es una simple amplitud de la conciencia, es como si la conciencia se estirara para alcanzar más allá de lo que alcanza comúnmente. Y bueno, llega a tocar la cuarta dimensión, y en esa cuarta dimensión el tiempo y el espacio es relativo. Por eso muchas personas piensan que el hacer un viaje astral es salirse del cuerpo y andar como fantasma flotando por todas partes, hasta otros lugares, y después ya regresar y meterse. Entonces, nada de eso, ¿ok? Ya no descarten el tema de ángeles para programas futuros. También están diciendo, bueno, es que el tema de hoy fue tan amplio y tan conocido por toda la gente, que seguramente toda la gente que nos está viendo y pueda ver las repeticiones, seguramente alguna vez en su vida ha escuchado de un lugar, o conoce una casa, o la ha visto, que está embrujada. Eso sí, no es aparte de nadie, ¿no? Todo el mundo la conocemos. Todos. Preguntan que dónde consiguen estos libros en Guadalajara. Pues debe haber alguna librería por allá también donde estén haciendo, bueno, donde estén manejando estos libros. ¿Se podrá comprar por internet para facilitar? Exactamente. En ocasiones, si se meten a páginas de internet donde se venden artículos varios, pueden encontrar los libros por internet. Entonces, si están en provincia o están lejos y no tienen facilidad de ir a librerías, pues búsquenlos por internet, o si algún amigo familiar va a viajar al Distrito Federal, pues encárguenles que se dé una vueltecita ahí por el pasaje Zócalo Pino Suárez y que se lo busquen. Mira, alguien pregunta si tenemos página web, entonces le voy a pedir a nuestro amigo Arthur que nos haga favor de capturar nuestra página. Es www.fantasmas.com.mx /CEP. Bueno, es la misma página que nos están viendo, ya por ahí nada más piquen en el índice, bueno, cuando estén en la página es principal, CEP ahí con está. C. Sí, porque CEP si no es con C. Secretaría de Educación Pública, Entonces acuérdense que se pueden ir directamente aquí, arriba tienen el logo de Fantasmas, pican ahí, en la página principal está el link del CEP, y más abajo pueden ver el logotipo del CEP, y también los lleva a la página oficial del CEP. exactamente. O sea, sí está muy bien. Y si no, www.fantasmas.com.mx /CEP. bastante información interesante, muestran un poquito del equipo, de las cosas que hacen, investigaciones, integrantes, o sea, ahí lo pueden conocer todo sobre el CEP. Y les recuerdo mi correo para que me sigan escribiendo, es prof-lópez, así profesor López, prof-lópez @fantasmas.com.mx. Ahí espero todos sus comentarios. Y nosotros igual, si quieren Fantasmas, hablar de temas generales o cualquier cosa que tengan, mandar imágenes para que las analicemos, para que las pongamos, historias, cuentos, lo que quieran, lo pueden mandar a fantasmas@fantasmas.com.mx. Por ahí me están reclamando ya casi del foro. Tuvimos problemas, como muchos supieron de ustedes, nos lo tumbaron, nos borraron toda la información. ¡Felicidades! ¡Toma! Me dieron un calcetinazo en la cara por su cumpleaños. Nos tumbaron toda la información y no lo podemos levantar porque se requiere dinero, y como ustedes saben, esta página es gratis para todo el mundo y no es fácil hacer esto. Entonces, bueno, estamos echándole ganas para hacerlo. Pidieron tu correo también, mira, diles tu correo. Pues ya lo mencioné, pero lo repito de nuevo, está muy sencillo. Para todo lo que quieran demandar imágenes, historias, preguntas, sugerencias sobre el programa, sugerencias sobre la página, lo que sea, es fantasmas.com.mx. Esto es un circo, amigos. Esto es un circo, pero bueno. Nos están quitando aquí. Nos divertimos mucho, nos divertimos Es para mucho. quitar los miedos, porque mira, estaban espantados. Claro que sí, así es. Y bueno, mi querido Pete se está tardando en comerse su pastel y yo sí le voy a dar unos llegues porque si no, se lo va a acabar. Uy, ya, mira, está quitando las Hoy estuvimos de cumpleaños aquí, cumpleaños de nuestro buen amigo Pete, alias Don Calaca. Gracias por habernos sintonizado. Hoy vimos Casas Embrujadas. La próxima semana nos vemos con el tema de espiritismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nos esperamos muy pronto, y como siempre acabo con la frase que me gusta mucho: es aburrido vivir en el conocimiento, es muchísimo más interesante vivir en lo desconocido. Entonces, los esperamos, ya quedamos con que el programa de la próxima semana va a ser espiritismo. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias. Chayito a todos, Adiós. gracias. Aquí nos quedaremos comiendo pastelito y festejando.